En las últimas horas, la senadora del Partido Nacional, Graciela Bianchi, estuvo en Radio Universal, en el programa Punto de Encuentro, conducido por Victoria Rodríguez, y se volvió a referir al tema de la conformación de la fórmula del Partido Nacional en junio del año pasado, a la integración por parte de Valeria Ripoll y Álvaro Delgado del ticket, como se dice en Estados Unidos, de la fórmula presidencial. Y ahí deslizó que había otro nombre que estaba planteado, que estaba arriba de la mesa, y que esa otra persona ya había aceptado. Y que fue Delgado quien eligió no poner a esa persona y sí a Ripoll. El nombre era Daniel Salinas, el ex ministro de Salud Pública, cuyo nombre había aceptado, y además también lo había aceptado Guido Manini Ríos, que fue parte del proceso para convencer a Salinas de que fuera justamente integrante de esa fórmula presidencial. Graciela Bianchi, además, sobre la elección de Ripoll, decía esto ayer en Universal. Del comando tampoco, era Valeria Ripoll. Creo yo, por un análisis erróneo de lo que podía significar ella en determinados sectores del electorado. Y sin tener en cuenta algo que se lo dije a los 2 días de las elecciones, cuando ya tuvimos toda la confirmación, ustedes vieron que yo no subí al estrado, y el Negro da Silva tampoco. Un error de apreciar. Perdón, ahí va eso, al pasado. Digo, había que levantar todos sus planteamientos o sus discursos en esta boca mía, sobre todo, porque lo que se decía como dirigente sindical, vaya pase, pero como panelista de esta boca es mía, en contra del gobierno. Yo recuerdo que le dije a Álvaro 2 días después de las elecciones, ¿y ahora quién levanta esos muertos? No, de hecho, con el archivo. Claro. De hecho pasaron... Esos muertos no se pudieron levantar. Uno de los problemas que tuvieron es que perdieron tiempo explicando. Más de un mes. Pero más allá de estas declaraciones de Graciela Bianchi, cada 2 por 3 el tema de la conformación de la fórmula del Partido Nacional de cara a la elección de octubre vuelve a la palestra. Si fue responsabilidad o no de la conformación de la fórmula el resultado que se obtuvo en octubre y luego en el mes de noviembre, quién incidió o cómo incidió, y sobre todo siempre se cargan ciertas responsabilidades sobre la propia Ripoll cuando en realidad la decisión fue de Álvaro Delgado. Estamos en comunicación ahora con Valeria Ripoll, dirigente del Partido Nacional. Ripoll, buenos días, ¿cómo le va? Buen día, ¿cómo están? Muy bien, gracias por atendernos. Por favor, a ustedes. ¿Qué sentís cuando cada 2 por 3 el debate con respecto a la conformación de la fórmula y a tu nombre vuelve al debate político? Mira, yo primero que nada tengo una forma de ser y lo he planteado muchas veces, que no discuto con mis compañeros, en este caso del Partido Nacional, por los medios de prensa. Me parece que es un error y que la verdad a mí realmente me hace pensar en cuáles son los motivos reales por los que perdimos la elección. Los motivos reales por los que perdimos la elección fue, primero que nada, un gran problema de comunicación y de resumen que tienen que ver con todo lo que se hizo en el gobierno y el excelente trabajo que se realizó, pero está claro que a la gente eso no le llegó, por lo menos no de la forma que necesitábamos que llegara. Porque, a ver, yo llegué al Partido Nacional, obviamente sin pensar en ningún momento en conformar la fórmula, ni mucho menos, pero la realidad es que desde que el momento que llegué, antes de las elecciones internas, mucho antes de las elecciones internas, nunca hubo una encuesta que diera ganadora el Partido Nacional, que diera ganadora la coalición republicana. Que alguien me diga en qué momento la realidad, porque la realidad era lo que la gente pensaba, lo que iba a votar, en qué momento las encuestas dieron que la coalición republicana podía ganar. Antes de la elección interna, después de la elección interna, antes de la elección de octubre, antes del balotaje, no hubo una sola encuesta que nos diera ganadores. Entonces yo lo que me pregunto es, ¿de dónde salía para todos esos compañeros o personas que opinan, quizás desde el Palacio del Legislativo, desde la lejanía de estar al lado de la gente y de saber lo que la gente pensaba, lo que la gente sentía, lo que la gente le molestaba, realmente de dónde sacan que estaba ganada la elección? Yo sé que muchas veces yo no soy tan pasional y intento ser muy coherente. Entonces lo que digo es, ¿en base de qué se plantea que los responsables puede ser la conformación de la fórmula o el haberme elegido a mí como compañera de fórmula Álvaro Delgado, si la realidad es que nunca la elección estuvo ganada?
En ningún momento. Está bien, uno después le va poniendo sentimiento y obviamente en el discurso y cuando le hablas a la gente es lo que le transmitís, ese espíritu de ganar, de continuar, del segundo piso de transformaciones, de seguir transformando el país. Pero la realidad es que no había ningún dato de la realidad que dijera que nosotros íbamos a ganar las elecciones. Entonces me pregunto, ¿cuándo vamos a hacer un análisis real en lugar de buscar un responsable, en lugar de buscar una cabeza de turco y decir, bueno, es culpa fulanito menganito? Si hubiera sido otra la persona, ¿en qué encuesta daba que ganábamos la elección si era otro nombre? ¿En qué momento? ¿En qué momento se planteó esto? Porque Álvaro obviamente asumió la enorme responsabilidad de ser precandidato y después obviamente ser el candidato sin tener en ningún momento ninguna encuesta que reflejara que él iba a ganar la elección. Entonces, me parece que cuando uno realmente quiere hacer autocrítica o quiere hacer un trabajo de resumen de qué fue lo que sucedió, acá hay que sincerarse y no intentar buscar un responsable o buscar dos responsables o que el resultado tenga nombre y apellido, porque no es lo que pasó. Entonces creo que realmente algunos compañeros están lejos de las prioridades de la gente. A la gente no le importa, realmente hoy no es el centro de las preocupaciones de la gente escuchar a los referentes políticos, seguir hablando de por qué se perdió una elección, o si fulanito o menganito había aceptado o no había aceptado, o qué le dijo. A la gente no le importa, la gente está en otras cosas. La gente hoy, yo estoy ocupando todo mi día en el Palacio Legislativo recibiendo gente que tiene problemas. Que no encuentra respuestas en situaciones de vulneración de sus derechos, de personas con discapacidad que ven que no hay ningún planteo de parte del gobierno nacional sobre su situación o qué va a pasar en el futuro, qué política van a llevar adelante. Entonces, si realmente queremos hablar de por qué se perdió por esto, por no tener el contacto con la realidad de la gente, por no saber escuchar quizá que a la gente no le estaba llegando un montón de cosas que se estaban haciendo. Después de haber tenido un excelente gobierno, un gran presidente de la República, creo que hay que tomarse en serio el trabajo de hacer el análisis y la autocrítica sin buscar tener un responsable con nombre y apellido, porque la realidad es que eso no fue lo que pasó. Y entonces, a título personal, Valeria, ¿qué sentís cuando cada 2 por 3 el tema de la conformación de la fórmula y de tu nombre y tu apellido vuelve al debate? A ver, en esto soy muy práctica. Yo lo decía en alguna entrevista que me consultaban sobre el resultado electoral. A ver, el Partido Nacional en octubre votó muy similar a la elección anterior. Supongamos que algún votante del partido, algún blanco realmente no le gustó la fórmula. Obviamente no votó la fórmula del Frente Amplio. Quizá habrá votado la fórmula del Partido Colorado, supongamos en el entorno del 1%, que es lo que fue la diferencia entre una elección y la otra. Yo me pregunto, un blanco, un colorado, cualquiera de los votantes de la coalición en noviembre, por no votar a Valeria Ripoll, iban a votar a Carolina Cose, que era la representante del Partido Comunista, fue quien era la candidata del Partido Comunista de la izquierda más radical del Uruguay, iba a votar a Carolina Cose porque no quería a Valeria Ripoll. Entonces, de verdad, vamos a hablar en serio, con argumentos. Porque esto de levantar las declaraciones del pasado, ¿qué es lo que busca un partido político al momento de convencer gente o de lograr adeptos que votaban a otros partidos? Realmente buscas convencerlos. Yo esto se lo dije en algún momento al presidente de la República, al expresidente de la República, a la calle Pou. Yo en una conversación le decía, ¿sabes lo que a mí realmente me alegra? Que realmente vos me demostraste que lo que a mí me habían dicho durante muchísimos años dentro del movimiento sindical, en los años que tuve de militancia dentro del Frente Amplio, yo pensé que vos eras una persona y que tenías una forma de llevar adelante el país. Y vos mismo, siendo el presidente de la República, me demostraste que nada de lo que yo pensaba que era real. Entonces, esas son las cosas que la gente necesita. Esa cosa de tomar la decisión de militar o de votar, en este caso el Partido Nacional, cuando venís de ámbitos que siempre fueron captados por la izquierda, que siempre lideró el Frente Amplio, uno lo convence con hechos. Lo que pasa es que muchos de esos hechos no llegaron a la gente. Y por eso no logramos convencer a muchas personas.
obviamente que ningún candidato a la vicepresidencia, porque además le ponen en algunos casos una carga a la vicepresidencia, cuando normalmente la gente ni siquiera se acuerda quiénes fueron los vicepresidentes o quiénes fueron los compañeros de fórmula en algún momento. Acá somos muy presidencialistas, muy de votar al candidato o de fulanito presidente, más allá de quién sea el compañero de fórmula y quién conforma la fórmula. ¿Realmente creemos que el candidato a la vicepresidencia tiene ese nivel de incidencia? ¿Ahora es tan importante el candidato a la vicepresidencia? Claro, cuando querés buscar un responsable que tenga nombre y apellido, capaz que sí, pero la realidad es que yo lo que le pregunto a esos compañeros que insisten permanentemente o a quienes ponen cada muy poquito tiempo arriba de la mesa, no sé con qué objetivo, el plantear el tema de la fórmula, que me digan en qué momento la campaña venía direccionada a que íbamos a ganar la elección y que por la conformación de la fórmula dejamos de ser ganadores de la elección y pasamos a ser perdedores. Eso no pasó. Porque la realidad es que nosotros nunca estuvimos en la posición de poder ganar la elección. Entonces hay que sincerarse, hay que tener mucha humildad, salir a hablar con la gente para realmente darnos cuenta qué fue lo que pasó. ¿Por qué no convencimos? ¿Por qué no pudimos resumir todo lo que hicimos? ¿Por qué el trabajo de la pandemia? Todas las cosas buenas que se hicieron en el gobierno, todas las transformaciones que se hicieron, que eran positivas para la gente, no le llegaron de esa forma a la gente. Entonces, yo creo que en realidad la autocrítica está por ahí. Yo no voy a hablar mal de nadie ni ponerle nombre y apellido a esto, porque además yo creo que también desde el Frente Amplio son especialistas en generar relatos que permanentemente estuvieron en la opinión pública, lo hacían una y otra vez, y nosotros no logramos desde la coalición realmente tirar abajo relatos que la mayoría de las veces eran falsos. Entonces, creo que hay tanto para corregir de cara a la próxima elección si queremos volver a ser gobierno, y que no es señalando compañeros o buscando responsables con nombre y apellido, sino haciendo una construcción colectiva muy cercana a la gente y dejarnos de medios de prensa, dejarnos de creer que las cúpulas son las que tienen las verdades absolutas, porque creo que eso se logra estando al lado de la gente y hablando con la gente. Con respecto al tema del trato con la gente y demás, ¿en algún momento durante la campaña, ya cuando la confirmación de la fórmula estaba arriba de la mesa y se fue a la convención y la convención lo ratificó, porque es un hecho importante, ¿no? La convención del Partido Nacional ratificó la conformación de la fórmula. ¿En algún momento sentiste que tenías un peso o que lo que podía ocurrir con la conformación de la fórmula podría derivar en algo con algún peso electoral negativo, o sentías que en realidad las cosas estaban ocurriendo por todo lo otro que nombrás con respecto a que no se pudo traducir en votos lo que vos entendés se hizo durante el gobierno? Mira, yo esto que te transmito es de haber estado mesas recorriendo, porque yo no fue que solamente tomé esto del recorrer y de estar al lado de la gente. Yo vengo del palo sindical, de la militancia social, de trabajar en los barrios de Montevideo. O sea, a mí no realmente no me van a contar una realidad que conozco. Entonces, a mí me pasaba de recorrer, y esto lo he contado en algún momento, de recorrer barrios de Montevideo donde estaba trabajando el Plan Avanzar y que la gente me dijera que lo había hecho la Intendencia de Montevideo. Está claro que no supimos resumir que la gente del asentamiento y quien le dio su primera vivienda digna no fue la Intendencia de Montevideo, ¿entendés? Fue una política del gobierno nacional, pero no tuvimos la capacidad de resumirlo, y como es un montón de cosas más. Entonces, yo lo sentí muchísimo durante la campaña y lo planteé tanto en el comando como lo planteé también a Álvaro en varias oportunidades, lo que me pasaba con esos planteos de la gente, y eso de que la gente estaba convencida de que los militantes del Frente Amplio le habían dicho que eso lo había hecho la Intendencia y que bien la Intendencia de Montevideo, cuando la Intendencia de Montevideo ni siquiera pudo limpiar la basura, o sea, por lo tanto mucho menos iba a sacar a la gente de los asentamientos. ¿Y hubo una reacción, entonces, Valeria, de Delgado o del comando ante eso? Porque otra de las cosas que se ha mencionado es que el comando no le decía muchas cosas a Delgado. Eso ha salido en muchas crónicas periodísticas y en algunos análisis de que el comando bloqueaba de alguna manera a Delgado.
Eso es absolutamente falso, porque Álvaro era Álvaro era la cabeza del comando. Es totalmente falso. Yo creo que obviamente hay gente que quizá quería hacer las cosas de una manera o de su manera, y la impotencia la llevó a decir cosas que no son realidades, ¿no? O a agarrar una página de una encuesta que tiene 50 páginas y querer hacer su propia interpretación de una realidad que no es así. Entonces, por eso digo, la verdad es que los sentimientos de las personas, las individualidades, no pueden estar arriba de los colectivos, de los partidos, y en este caso hasta de la propia coalición, que creo que más allá del análisis del Partido Nacional, la propia coalición tiene que trabajar en conjunto de cara a la elección que se viene. Pero creo que no se puede seguir empantanado en cada poco tiempo, cuando hay tantos problemas y tantos temas que hablar, que a la gente realmente le importan y que tiene que ver, como yo te decía, con sus necesidades y lo que está esperando de los parlamentarios, del gobierno, de la oposición. Basta de volver de forma recurrente a plantear algo que realmente a la gente no le interesa, y en todo caso, si los blancos, si el Partido Nacional tiene esta decisión de hacer una autocrítica, de hacer un análisis, y de ver cómo nos paramos para adelante, basta de querer poner el resultado en los hombros de uno, de dos o de tres compañeros. Esto es un tema colectivo, y que hay que analizar qué fue lo que pasó para que no nos vuelva a pasar dentro de 5 años. Entonces, la verdad creo que esto no genera nada positivo. Y no lo digo porque sea para mí, porque la verdad a mí yo vengo del mundo sindical, donde obviamente hay un combate de ideas muy fuerte, donde todo el tiempo tenés este tipo de discusiones y de planteos, y la verdad que personalmente no me afecta, pero me parece que al que sí afecta es al partido. No le suma absolutamente nada volver a poner este debate arriba de la mesa, además con cosas que realmente, y utilizando nombres de personas, o hablar en nombre de personas, que me parece que no está bien. Entonces, creo que esa discusión se da puertas adentro, se da con quienes conforman el Partido Nacional, con cada uno de sus votantes y con cada uno de sus miembros, escuchándolos y viendo qué fue lo que sucedió, que no le llegamos a la gente de la forma que había que llegarle. Pero creo que es hasta ahí, o sea, basta de esto de estar permanentemente cargando en la espalda a un compañero, algo que todos sabemos que no se pierde un gobierno por eso, ¿no? No se pierde una elección por lo que está planteado. Una última pregunta, porque tenés otros compromisos ahora y el tiempo que habíamos acordado era este. Teniendo en cuenta lo que vino después de que tú aceptaras la candidatura a la vicepresidencia de la República, con lo que te pasó a ti, con lo que le pasó a tu pareja, que trabaja en la Intendencia y que también le hicieron unos expedientes y demás y unas denuncias, con lo que pasó con tu hermana en el terreno aquel que de tu casa, con lo que se mencionó con respecto a las deudas de tarjetas de crédito que vos tenías o de préstamos, una cosa por el estilo. Si hoy pudieras echar el reloj hacia atrás, ¿aceptarías la candidatura a la vicepresidencia de la República nuevamente? A ver, la política tiene un costo familiar muy alto. Eso es una realidad, porque más allá de que es una decisión personal, que fue una decisión mía, el nivel de exposición hace que obviamente esto repercuta en toda tu familia. Y es lo que a mí me pasó. La verdad es que si yo hago el resumen y el tiempo pudiera volver atrás, yo creo que aceptaría siempre. Fue un honor enorme lo que me tocó a mí desde la candidatura a la vicepresidencia. Aprendí muchísimo en muy poco tiempo, conocí muchísima gente, a todos mis compañeros, en un tiempo que obviamente si no hubiera sido la candidatura me hubiera llevado muchísimo más tiempo poder conocer y poder ver un montón de realidades que la verdad que obviamente con cómo es la campaña y los tiempos de una campaña electoral, todo es muy rápido. Yo sí lamento un montón de situaciones, pero también creo que dejó ver o puso arriba de la mesa
cómo le cuesta a veces al sistema político que personas comunes y corrientes que no forman parte de ese pequeño sistema político que conocemos y que están de forma recurrente, estas mismas personas, y viene alguien nuevo, cómo se le busca cuestionar, porque a ver, yo nunca tuve una responsabilidad política, nunca tuve un cargo de jerarquía, nunca manejé dineros públicos, obviamente desde ese lugar a mí no me podían cuestionar, yo no hice una Antelarena, yo no llevé adelante una intendencia, la realidad es esa, no había un cuestionamiento ni de manejo de recursos ni de responsabilidad política para hacer la Valeria Ripoll, y me dieron vuelta del derecho del revés, buscaron absolutamente todo en mí y en mi familia, y la realidad es que tuvieron que inventar cosas porque no tenían absolutamente nada que decir. Obviamente una persona con mis características, yo lo decía, una mujer, madre, que tiene 3 hijos, que uno de sus hijos tiene una situación de discapacidad, que la remé toda mi vida, que no tengo casa propia, que nunca tuve un 0 kilómetro, que sí, hay meses que tengo que ver qué cuenta tengo que dejar para atrás porque no puedo cubrirlas todas, porque la prioridad es pagar los gastos que tiene mi hijo. Y esto le pasa a la mayoría de la gente común. Capaz que no le pasa a toda la gente del sistema político que viene hace mucho tiempo estando en el sistema político, y quizás hacía ruido mi característica. Mi marido es un laburante, el que lo persiguieron y que en cuestión de 4 meses le hicieron 5 denuncias y van cayendo de a una en la Intendencia de Montevideo porque obviamente no tenían ningún sustento, persiguieron a mi madre en su trabajo, persiguieron a mi hermana, le intentaron poner a mi hermana como la violenta en una situación donde ella sufrió violencia teniendo un niño que es mi sobrino de 5 años y que tuvo que padecer un montón de situaciones. Entonces, utilizando los medios de prensa que tiene el Frente Amplio para esto, como TV Ciudad, donde recortaban videos y armaban una secuencia que no era la real de lo que sucedió. A ver, a mí me hicieron absolutamente todo, y la verdad es que a veces uno se sorprende de su fortaleza al enfrentar este tipo de persecuciones simplemente porque decidiste estar en un partido y no en otro, y porque decidiste pelear por tus causas desde otro lugar, porque la verdad es que yo ya entendía que donde estaba no podía hacer más por causas que son causas de vida, por lo menos para mí, como la discapacidad, y me la hicieron a cuadritos. Entonces hay que decir también, Valeria, que dentro del propio Partido Nacional también hubo tensiones, ¿no? Porque el día mismo que te anunciaron hubo abucheos en la Plaza Matriz, o sea, parte de esas tensiones que vos relatás que vinieron desde afuera también estuvieron adentro, ¿no? Bueno, a ver, la realidad es que lo que pasó la noche de la elección es un tema de sentimientos a flor de piel que para mí es totalmente entendible. Yo lo dije esa primera semana que nosotros recorrimos medios, sí. Porque a diferencia de lo que todo el mundo esperaba, que era que la conformación de la fórmula del Frente Amplio ocupara el centro del ring y estuviera permanentemente en la opinión pública porque habían cerrado esa misma noche, nosotros en realidad fuimos quienes tomamos esa posición, y ya sea por la sorpresa o por lo disruptivo de la decisión de Álvaro, la realidad es que nosotros estuvimos permanentemente en el centro durante las primeras semanas, y no era un tema de dar explicaciones, era un tema de lo que generó públicamente la decisión de Álvaro cuando quizás esperaba otra decisión. Lo de dar explicaciones lo dijo la propia Bianchi ayer, ¿no? A ver, después de un resultado electoral que quizás no te fue favorable y que vos esperabas tener otro resultado electoral y trabajaste durante meses en la campaña y esperar otro resultado, y quizás esperabas a otra persona en esa posición, y yo entiendo que los sentimientos después de toda una jornada electoral, de meses de militancia, y quizás sí, hay gente del Partido Nacional, y no quizás, la realidad es que había gente que realmente no estaba de acuerdo con que fuera yo, y es totalmente entendible, y quizás si hubiera sido otra persona, habían otros que no estaban de acuerdo. Me parece que es algo totalmente natural, y que a mí ni me afectó, ni me pareció algo terrible, el hecho de que la gente, de que había gente que en ese momento no estuviera de acuerdo que fuera yo la compañera de fórmula. Para mí eso no fue una situación problemática. Sí fue problemático que dijeran que yo era una deudora irrecuperable cuando no es verdad. Que tengo préstamos en mi sueldo, sí, bienvenidos. Tengo préstamo del Banco República, sí, claro. Tengo préstamo en ANDA, sí, claro, como la tienen la mayoría de los trabajadores que viven de su sueldo, porque yo soy una mina común y corriente, ¿entendés? Que vive de su sueldo, no tengo otro ingreso en mi familia. Entonces sí, tengo las situaciones. Eso obviamente me dolió mucho más, querérmelo poner como una situación de demérito o algo negativo de mi persona, que es
el hecho de tener la vida que quiere la mayoría de la gente. No es negativo, es enfrentarse a la realidad. A mí me pasa lo que le pasa a la mayoría de los uruguayos, sí, me pasa. Capaz que a muchos del sistema político les sorprendió que mi declaración jurada fuera negativa y no tuviera saldo positivo. Sí, claro, me pasó. Capaz que soy una excepción, pero me pasó, y es mi realidad. Entonces, la verdad es que cuando yo hago el resumen, quizá esas son las cosas negativas, pero lo tengo claro y sabía que iba a suceder, porque por algo en el 2017 me fui a un frente amplio que decía una cosa y hacía otra, y que la realidad es bien distinta al discurso y a todo lo ideológico que se le vende a la gente. Entonces, yo sabía que iban a reaccionar de esta forma y que el único ataque que me podían hacer era personal, porque no tenían nada para decir. Entonces, esa fue la parte más dolorosa, porque se expuso mi familia, porque intentaron y golpearon a mi familia, no solamente a mí, pero la verdad que lo que tuvo que ver con las expresiones de alguna compañera de noche de la elección a mí no me afectó absolutamente para nada y son totalmente entendibles, nunca lo tomé como algo negativo. Valeria Ripoll, dirigente del Partido Nacional, gracias por haber estado otra mañana con nosotros. Gracias a ustedes, a las órdenes.